Hay un secreto que casi nadie habla en la iglesia. Un secreto que muchos creyentes cargan en silencio con vergüenza. Es este: dudas. Dudas aunque crees. Dudas aunque oras. Dudas aunque lees la Biblia. Y cada vez que dudas te sientes como un fraude, como si tu fe fuera falsa. Conocí a una mujer que llevaba 20 años en la iglesia. Servía en adoración, enseñaba en la escuela dominical, pero me confesó algo en privado. A veces me despierto en la madrugada y pienso, ¿y si nada de esto es real? Y me siento tan culpable que no puedo ni orar. Y si estás viendo este video, probablemente tú también has tenido esos momentos. Esos momentos donde la duda te golpea tan fuerte que no sabes si tu fe va a sobrevivir. Donde las preguntas son más fuertes que las respuestas. Y no se lo dices a nadie porque piensas que te van a juzgar. Pero en los próximos minutos voy a compartir una verdad que puede cambiar completamente cómo ves tus dudas. Y si esto resuena contigo, dale like para que más personas lo encuentren. Suscríbete para más contenido honesto. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has dudado aunque crees? Porque mira, necesito que entiendas algo desde el principio. La duda no es lo opuesto de la fe. La incredulidad es lo opuesto de la fe. Pero la duda no. La duda es la fe luchando con preguntas reales. La duda es la fe siendo honesta. La incredulidad dice, no es real y no me importa. La duda dice, ¿es real? Necesito saberlo. ¿Ves la diferencia? El incrédulo cerró la puerta. El que duda la mantiene abierta. Y Dios honra esa lucha. Dios respeta esa honestidad. Él no se ofende con tus preguntas. Te invita a dudar con Él, no sin Él. Piensa en Tomás con mucho más detalle. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo en la iglesia lo conoce como Tomás el incrédulo, como si esa fuera su identidad completa y definitiva, como si fuera el villano perpetuo de la historia de la resurrección, como si su único aporte fuera ser el ejemplo de lo que no debes hacer. Pero realmente, ¿sabes qué pasó? ¿Realmente entiendes su historia completa? Jesús había resucitado. Era el primer día de la semana. Los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús se apareció en medio de ellos. Les mostró sus manos y su costado. Les habló. Los comisionó. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Fue un momento monumental, transformador, innegable. Pero Tomás no estaba ahí ese día específico. No sabemos por qué. Quizás estaba comprando comida. Quizás estaba procesando solo su duelo por Jesús. Quizás simplemente estaba en otro lugar. Pero el punto es, se perdió ese momento crucial. No vio lo que todos los demás vieron. No experimentó lo que todos los demás experimentaron. Y cuando finalmente regresó y los otros 10 discípulos le dijeron emocionados, «Hemos visto al Señor», Tomás respondió con algo que la religión institucional ha condenado y juzgado por 2000 años. Dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré». Y durante siglos la iglesia lo ha pintado como el malo, como el de poca fe, como el que dudó cuando no debía. Pero espera un momento, piénsalo bien. ¿Fue realmente tan irrazonable su petición? 10 personas que conoce le dicen algo que suena completamente imposible, algo que contradice todo lo que sabe sobre la muerte, algo que nunca en la historia humana había pasado. ¿Es realmente tan terrible que pidiera evidencia? ¿Es realmente tan malo que quisiera ver con sus propios ojos lo que ellos vieron con los suyos? Los otros 10 discípulos vieron a Jesús y entonces creyeron. Tomás solo estaba pidiendo la misma oportunidad, la misma evidencia, el mismo encuentro. No estaba siendo especialmente obstinado, estaba siendo honesto. Estaba diciendo, yo quiero creer, quiero desesperadamente que esto sea real, pero necesito verlo, necesito la misma evidencia que ustedes tuvieron. Y aquí está lo hermoso, lo absolutamente hermoso que la mayoría de las personas pierden en esta historia. ¿Qué hizo Jesús? Lo regañó duramente, lo expulsó del grupo de discípulos, le dijo, «Tu fe es demasiado débil, ya no eres mi discípulo». ¿Lo dejó hundirse en su duda como castigo? No, nada de eso. 8 días después los discípulos estaban reunidos de nuevo, y esta vez Tomás estaba con ellos, y Jesús se apareció de nuevo. Y la primera cosa que hizo, lo primero que dijo después de «paz a vosotros»,
fue dirigirse específicamente a Tomás. Fue directamente a él, como si esa aparición fuera específicamente para Tomás, como si Jesús hubiera venido esa noche principalmente para encontrar a Tomás en su duda, y le dijo palabras que resuenan a través de los siglos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús le dio exactamente, pero exactamente lo que pidió. Le dio la evidencia que necesitaba, le dio la prueba que buscaba, le dio el encuentro que anhelaba. No lo castigó por dudar, lo encontró en su duda con amor, con paciencia, con gracia. Y mira lo que pasó en ese momento. Tomás ni siquiera necesitó tocar, solo ver a Jesús ahí, vivo, real, dirigiéndose a él específicamente, sabiendo exactamente lo que había dicho 8 días antes, eso fue suficiente. Y de su boca salió una de las declaraciones de fe más profundas, más completas, más teológicamente rica de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. No solo Maestro, no solo Señor, sino Señor mío y Dios mío. Fue el primer discípulo en llamar a Jesús explícitamente Dios, de la boca del que dudó. Su duda no destruyó su fe. Su duda, cuando fue traída honestamente a Jesús, lo llevó a la confesión de fe más alta, a la comprensión más profunda de quién era Jesús realmente. Y Jesús le dijo algo hermoso. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo maldijo, lo llamó bienaventurado de una manera. Reconoció su fe. Y luego bendijo a los que vendrían después, a nosotros, que creemos sin ver físicamente a Jesús resucitado. Pero nota que Jesús nunca dijo que dudar estaba mal. Nunca lo condenó por tener preguntas. O mira a Juan el Bautista con ojos nuevos. El mismo Juan que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús en el río Jordán. El mismo Juan que presenció uno de los momentos más sobrenaturales y confirmatorios de toda la historia. Cuando Jesús salió del agua después de ser bautizado, Juan vio con sus propios ojos al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y posarse sobre Jesús. No fue una visión interna. No fue algo que sintió en su espíritu. Fue visible, tangible, real. Y no solo eso. Juan escuchó con sus propios oídos audibles la voz del Padre desde el cielo, rompiendo el silencio de 400 años sin palabra profética, proclamando: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios, audible, clara, innegable, confirmando exactamente quién era Jesús. Ese Juan, el que tuvo la experiencia más clara, más directa, más sobrenatural, más innegable de la identidad y misión de Jesús. El que proclamó proféticamente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dijo: A él le conviene crecer, pero a mí menguar. El que conocía su rol perfectamente, el precursor, el que preparaba el camino. ¿Y sabes qué pasó con ese mismo Juan? Herodes Antipas lo arrestó y lo metió en prisión por denunciar su matrimonio ilegal con Herodías, la esposa de su hermano. Y ahí estaba Juan, en una celda oscura, húmeda, probablemente en la fortaleza de Maqueronte en el desierto. Días se volvieron semanas, semanas se volvieron meses, y Juan esperaba su liberación, esperaba que Jesús, el Mesías que él había proclamado, hiciera algo, estableciera su reino, derrotara a los romanos, liberara a los cautivos empezando con él. Pero Jesús no vino. Los días pasaban, la celda seguía igual de oscura, las cadenas seguían igual de pesadas, y Juan empezó a dudar, empezó a preguntarse. En ese lugar oscuro, solo con sus pensamientos comenzó a cuestionar todo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no es el Mesías? ¿Y si interpreté mal las señales? Porque si él es el Mesías, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no hace nada? Y finalmente, Juan hizo algo increíblemente valiente y honesto. Mandó a 2 de sus discípulos con una pregunta directa para Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Léelo de nuevo. Juan dudó. El profeta que proclamó a Jesús como el Cordero de Dios estaba cuestionando si realmente era el Mesías. El hombre con la experiencia más clara y poderosa estaba dudando, porque estaba en una celda oscura, enfrentando la muerte inminente, y las circunstancias no coincidían con sus expectativas de lo que el Mesías haría. ¿Y qué hizo Jesús cuando recibió esa pregunta llena de duda? ¿Se enojó?
Dijo, después de todo lo que viste en el Jordán, después de que el Padre mismo confirmó quién soy, ¿todavía dudas? ¿Cortó su relación con Juan? ¿Lo llamó incrédulo? No, nada de eso. Jesús le mandó evidencia tangible. Les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le recordó las obras mesiánicas. Le dio razones renovadas para creer. Le mostró que sí, él era el Mesías, aunque no estaba actuando exactamente como Juan esperaba. Y luego, después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús hizo algo hermoso. Se volvió a la multitud y honró a Juan públicamente. Dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, Juan no era débil. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, Juan era austero y comprometido. Y luego la declaración más poderosa. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El que dudó, el que preguntó, el que cuestionó. Jesús lo llamó el más grande nacido de mujer. No lo descalificó por su duda, lo honró en su lucha, reconoció su grandeza a pesar de su momento de cuestionamiento. Y esta es la verdad que necesitas entender hoy. Tus dudas no te descalifican, tus preguntas no te invalidan. Tu lucha con la fe no significa que no tienes fe, significa que tu fe es real, no ciega. Significa que estás procesando, no solo repitiendo. Significa que estás pensando, no solo memorizando. De hecho, déjame decirte algo que puede sorprenderte. Las dudas son señales de una fe saludable, no enferma. Una fe que nunca duda es una fe que nunca creció. Es una fe infantil que acepta todo sin cuestionar. Pero una fe madura duda, pregunta, lucha y crece más fuerte en el proceso. Como un músculo que se rompe para fortalecerse, la fe se cuestiona para profundizarse. Pero aquí está el problema. La iglesia a menudo no te dice esto. La iglesia a menudo te hace sentir que dudar es pecado. Te citan Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y te sientes condenado. Pero ese versículo no está hablando de dudas intelectuales honestas. Está hablando de vacilación entre Dios y el mundo, de querer servir a dos señores. Es diferente. Las dudas intelectuales, las preguntas honestas, la lucha genuina con las contradicciones aparentes, eso no es el pecado que Santiago describe. Eso es el proceso que todos los grandes hombres y mujeres de fe atravesaron. Abraham dudó cuando Dios le prometió un hijo siendo anciano. Sara se rió de incredulidad. Moisés dudó en la zarza ardiente diciendo, ¿quién soy yo? Gedeón pidió 3 señales porque dudaba. David clamó en los salmos preguntando, ¿hasta cuándo, Dios? Job cuestionó todo su sufrimiento. Todos dudaron, todos lucharon, todos tuvieron momentos donde no entendían, y Dios no los rechazó. Los encontró en su duda, les respondió, les dio evidencia, les mostró su fidelidad, porque Dios no teme tus preguntas. Dios teme tu silencio. Prefiere que le grites con dudas a que te alejes en silencio. Y aquí está otra verdad crucial. A veces Dios permite las dudas porque quiere que tu fe sea tuya, no prestada. Muchos crecimos con la fe de nuestros padres, con las respuestas de nuestros pastores, con las doctrinas de nuestra iglesia. Y eso está bien para empezar. Pero llega un momento donde Dios sacude esa fe prestada para que desarrolles tu propia fe, para que tus convicciones sean tuyas, no de segunda mano. Y ese proceso duele, porque tienes que cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensar. Tienes que examinar doctrinas que antes simplemente creías. Tienes que luchar con contradicciones que antes ignorabas. Pero al otro lado de esa lucha hay una fe más profunda. Una fe que es genuinamente tuya. Una fe que nadie te puede quitar porque la construiste en el fuego de la duda. Conozco a un hombre que pasó por una crisis de fe terrible. Cuestionó todo. La existencia de Dios, la autoridad de la Biblia, la taís, realidad de Jesús. Todo. Y pasó 2 años en ese desierto. 2 años leyendo, estudiando, luchando, llorando. Su iglesia lo juzgó. Lo llamaron apóstata. Lo alejaron. Pero él siguió buscando honestamente.
Y al final de esos 2 años salió con una fe más fuerte que nunca. Una fe probada, una fe examinada, una fe propia. Me dijo, antes creía porque me dijeron que creyera. Ahora creo porque encontré razones para creer. Antes mi fe era frágil porque estaba construida en autoridad humana. Ahora mi fe es sólida porque está construida en mi propio encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No quiere que repitas respuestas como loro. Quiere que encuentres tus propias respuestas. No quiere fe ciega. Quiere fe examinada. No quiere seguidores pasivos. Quiere hijos que decidieron quedarse después de considerar todas las razones para irse. Pero necesitas hacer algo crucial durante tu duda. Necesitas dudar con Dios, no sin Él. Necesitas traerle tus preguntas, no esconderlas. Necesitas clamar en tu confusión, no alejarte en silencio. Porque cuando dudas con Dios, Él responde. Cuando dudas sin Él, el enemigo responde. El Salmo 73 es un ejemplo perfecto. Asaf, el salmista, estaba lleno de dudas. Vio a los malos prosperar mientras él sufría, y empezó a cuestionar todo. ¿De veras sirve ser fiel? ¿Vale la pena seguir a Dios? Y estuvo a punto de rendirse. Pero entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entró al santuario, se acercó al Notesel, Dios con sus dudas, y ahí encontró perspectiva. Ahí recibió respuestas, no alejándose sino acercándose, no huyendo del santuario sino entrando a él con todas sus preguntas. Y Dios le mostró lo que no podía ver desde afuera. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Trae tus dudas al santuario, trae tus preguntas a la oración, trae tu confusión a la palabra. No te alejes, acércate más, di, Dios, no entiendo, tengo 1000 preguntas. Estoy luchando, pero me quedo aquí contigo mientras lucho. Ayúdame en mi incredulidad, como le gritó aquel padre a Jesús. Porque ese es otro ejemplo hermoso. Un padre desesperado le trae su hijo endemoniado a Jesús, y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre responde con la oración más honesta, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero también dudo. Tengo fe, pero también tengo miedo. Quiero creer completamente, pero mi fe tiene grietas. Ayúdame. ¿Y sabes qué? Jesús sanó al hijo. No le dijo, tu fe es muy débil, vete. Honró esa fe, imperfecta. Honró esa honestidad brutal. Honró esa lucha genuina. Y hoy, Jesús te dice lo mismo. Tu fe imperfecta es suficiente. Tu fe llena de dudas todavía es fe. Tu lucha con creer no significa que no crees. Significa que estás vivo espiritualmente. Los muertos no luchan, los vivos sí. Y aquí está algo más absolutamente crucial que necesitas entender profundamente. A veces las dudas que experimentas no vienen por falta genuina de fe. Muchas veces vienen por falta de información correcta, por malentendidos fundamentales sobre quién es Dios realmente, por teología incorrecta, distorsionada, que te enseñaron desde niño y que nunca cuestionaste hasta que la vida te golpeó, por expectativas completamente equivocadas que desarrollaste basadas en lo que escuchaste en sermones motivacionales pero no bíblicos. Y cuando la realidad de cómo Dios actúa no coincide con esas expectativas falsas que te plantaron, cuando tus experiencias contradicen las promesas infladas que te hicieron, cuando Dios no se comporta como te dijeron que se comportaría, obviamente vas a dudar. Pero el problema fundamental no es Dios, no es tu fe, es la teología falsa que te vendieron como verdad. Por ejemplo, imagina que te enseñaron toda tu vida que Dios siempre, sin excepción, te va a dar exactamente lo que le pides si tienes suficiente fe, que la oración es como una máquina expendedora celestial. Insertas fe, recibes milagro. Y luego oras desesperadamente por algo crítico, algo que realmente necesitas, algo que tiene sentido pedir. Oras con todo tu corazón, ayunas, declaras, crees y no lo recibes. No pasa nada, el milagro no llega. ¿Qué va a pasar inevitablemente? Vas a dudar, vas a preguntarte, ¿mi fe no fue suficiente? ¿Hice algo mal? ¿Dios no me escuchó? ¿Dios no me ama? ¿Existe siquiera? Pero el problema real, la raíz del problema, no es Dios fallándote. Es la teología falsa de prosperidad que te enseñaron.
Dios nunca prometió darte todo lo que pides. Prometió darte lo que necesitas. Prometió escucharte. Prometió trabajar todas las cosas para bien. Pero nunca prometió ser tu genio personal que concede 3 deseos. O imagina que te dijeron que la fe verdadera, la fe real, nunca sufre. Que si tu fe es fuerte vivirás una vida bendecida sin problemas, sin dolor, sin tribulaciones. Y luego atraviesas un dolor devastador, una enfermedad terrible, una pérdida imposible de procesar, una traición que te destroza, y sufres horriblemente a pesar de tu fe, a pesar de tu oración, a pesar de tu fidelidad. ¿Qué vas a pensar? Mi fe debe ser falsa. Dios debe estar enojado conmigo. Hice algo que no debía. No soy un verdadero creyente. Y dudas de todo. Pero de nuevo el problema no es tu fe. Es la doctrina completamente antibíblica que te enseñaron. Jesús nunca prometió ausencia de sufrimiento. De hecho, prometió lo contrario. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo sufrió tremendamente. Job sufrió siendo justo. Los profetas fueron perseguidos. Los apóstoles fueron martirizados. El sufrimiento no es evidencia de falta de fe. A menudo es evidencia de fe genuina en un mundo caído. Por eso, por todas estas razones, es tan absolutamente importante estudiar. Leer la Biblia por ti mismo, no solo escuchar lo que otros dicen sobre ella. Leer teología sólida. Aprender hermenéutica correcta. Entender el contexto histórico y cultural. Hacer preguntas difíciles y buscar respuestas honestas, no solo respuestas que suenan bien. Examina las Escrituras como los de Berea, que eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lee diferentes perspectivas de estudiosos serios. No te quedes en una sola tradición. No aceptes ciegamente todo lo que tu denominación enseña. Investiga, estudia, crece en conocimiento. Porque muchas, quizás la mayoría, de las dudas se resuelven no con más emoción o más experiencias místicas, sino con mejor comprensión, con teología correcta, con conocimiento sólido de quién es Dios realmente según su palabra, no según lo que quisiéramos que fuera. Y también necesitas saber y aceptar algo que puede ser difícil, pero que es profundamente liberador cuando lo abrazas. Algunas dudas, algunos cuestionamientos, algunas preguntas que tienes, nunca se van a resolver completamente en esta vida terrenal. Algunas interrogantes no tienen respuestas claras, nítidas, satisfactorias que puedas entender con tu mente humana limitada. Algunos misterios van a permanecer misterios hasta que estés cara a cara con Dios en la eternidad. Y eso no solo está bien, es exactamente como debe ser. Porque si pudieras entender completamente a Dios con tu mente finita, si pudieras resolver todos sus misterios con tu lógica humana, si pudieras comprender totalmente sus caminos con tu razonamiento limitado, entonces Él no sería Dios. Sería apenas un poco más grande que tú. Pero Él es infinito. Tú eres finito. Él es eterno. Tú eres temporal. Sus pensamientos están tan arriba de los tuyos como los cielos están arriba de la tierra. La fe genuina, la fe madura, no es tener todas las respuestas perfectamente ordenadas en tu cabeza. La fe no es ausencia de preguntas. La fe no es claridad total sobre todo. La fe es confiar en quien tiene todas las respuestas aunque tú no las tengas. Es descansar en quien entiende completamente aunque tu comprensión sea fragmentada. Es creer que Él es bueno incluso cuando sus caminos no tienen sentido para ti. Mira a Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Un hombre que sufrió de maneras que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Perdió sus hijos, todos en un solo día. Perdió toda su riqueza. Perdió su salud, su cuerpo cubierto de llagas dolorosas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero solo lo acusaron de pecado secreto como causa de su sufrimiento. Y Job clamó a Dios con preguntas. Preguntó por qué, una y otra vez. Cuestionó la Satanás, justicia de su sufrimiento. Exigió respuestas. Quería saber qué había hecho para merecer esto. Quería una explicación, un motivo, una razón que tuviera sentido. Y después de capítulos y capítulos de lamento, de cuestionamiento, de lucha, Dios finalmente respondió. Pero ¿sabes qué? Dios nunca le dio la explicación que buscaba. Nunca le dijo, estabas sufriendo porque Satanás hizo una apuesta conmigo sobre tu fidelidad. Nunca le reveló los capítulos 1 y 2 que nosotros los lectores conocemos.
Nunca le explicó el porqué detrás del dolor. En lugar de responder las preguntas de Job, Dios le hizo preguntas a Job. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿Has considerado la amplitud de la tierra? Dios básicamente le mostró a Job: tú no entiendes cómo funciona el universo que creé. No entiendes los misterios de la creación. No puedes controlar ni siquiera las fuerzas naturales. ¿Y crees que vas a entender completamente mis propósitos eternos? ¿Crees que tu mente limitada puede comprender mis caminos infinitos? No era crueldad. Era perspectiva. Era recordarle a Job quién era Dios. ¿Y sabes qué pasó? Job nunca recibió la respuesta específica a por qué sufrió. Nunca supo del diálogo entre Dios y Satanás. Nunca entendió el propósito completo de su prueba. Pero ya no le importó, porque tuvo algo infinitamente mejor que respuestas. Tuvo un encuentro con Dios y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no necesitó todas las respuestas teológicas, todas las explicaciones filosóficas, todos los argumentos lógicos. Necesitó ver a Dios. Necesitó su presencia. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Las preguntas no desaparecieron, pero dejaron de ser lo más importante. Porque cuando tienes a Dios, cuando realmente lo conoces, cuando experimentas su realidad, puedes vivir con preguntas sin respuesta. Puedes tener paz en medio del misterio. Puedes confiar sin entender completamente. Y a veces eso es lo que tú necesitas. No todas las respuestas teológicas, sino un encuentro fresco con Dios. No todos los argumentos filosóficos, sino su presencia tangible. No todas las explicaciones lógicas, sino su amor innegable. Entonces hoy te digo esto: deja de sentirte culpable por dudar. Deja de esconder tus preguntas. Deja de fingir que tu fe es perfecta. Sé honesto, con Dios, contigo mismo y con otros. Encuentra una comunidad donde puedas ser real. Donde puedas decir: estoy luchando sin ser juzgado. Porque la fe se fortalece en comunidad honesta, no en aislamiento fingido. Y sobre todo, mantente buscando. Sigue preguntando, porque Jesús prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El que busca encuentra, el que pregunta recibe respuestas. Tus dudas no son el final de tu fe, son el comienzo de una fe más profunda, una fe probada, una fe real. Escribe en los comentarios: mis dudas no me definen, porque cuando lo declaras, dejas de ser prisionero de tu vergüenza. Tu duda es parte de tu historia de fe, no su final. Es la lucha que te hace más fuerte, y Dios está contigo en ella. No tengas miedo de dudar. Ten miedo de dudar solo. Duda con Dios y descubre que Él puede